Gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Es el momento de escuchar el comentario y la participación de nuestra compañera Susana Gotró de Win. Buenos días. Muy buenos días, José Luis Mendoza, señor coordinador, y buenos días a los directivos de esta empresa, don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, a nuestra querida doña Isabel, y bueno, a nuestro amado, respetado don Alvarito Albelo, hijo, que Dios nos los traiga pronto con nosotros. En el día de ayer, señores, se anuncia el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, anuncia la contratación de unos abogados internacionales para defender al Estado en una demanda que ha sido interpuesta en ocasión de la rescisión del contrato de Impostón. Y se repite la historia que nuestro Estado dominicano tiene cada vez que enfrentar las decisiones antijurídicas de sus representantes. Y yo digo, ¿cuándo va a ejercerse en todo el vigor la responsabilidad patrimonial del Estado? Que no es más que la responsabilidad que retienen las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios de resarcir a particulares, sean estos personas jurídicas o físicas, por su actuación antijurídica. Todos los temas de corrupción, el antipulpo, todos los que se anuncian y demás, involucran, al parecer, en principio, actuaciones antijurídicas de funcionarios que, en violación a su marco jurídico, al ordenamiento jurídico, a los límites de su competencia, actúan en su provecho, en contra de particulares y en contra de los intereses del Estado. A lo más que llegamos es que al Estado parece ser una norma no escrita de contubernio, de complicidad de las administraciones, la que llegan, hacen muchas declaraciones, muchas acusaciones mediáticas y después pues dedican grandes recursos para contratar abogados para que defiendan muchas veces tímidamente al Estado, y cuando salen las condenas años después ni siquiera se establecen las responsabilidades ni el punto de inicio. Con relación a este tema en particular, recordemos que la Dirección General de Compra y Contrataciones instruyó la suspensión de este contrato. Cuando lo hizo, nosotros aquí estábamos en el gobierno de la tarde, le dijimos con relación a esta instrucción al señor Pimentel, porque ya era él el que estaba, que esa instrucción no podía ser dada de manera alegre, sin mirar la naturaleza del contrato, la letra del contrato, los términos que tenían, las cláusulas de escape, de rescisión, los causales de incumplimiento, que si bien es cierto que el contrato pudiera estar viciado de lesividad, había que agotar el proceso administrativo previo. Igual le dijimos aquí al señor Subervía, Fellito Subervía, en ocasión de la rescisión del contrato, que también tiene otro arbitraje. Y si usted conecta esto con las acusaciones que se están dando a conocimiento a través de medios de comunicación sobre las expropiaciones, vamos a lo mismo. ¿Quiénes ordenaron esas expropiaciones? Estoy segura que ni siquiera eso se va a ventilar, independientemente de que los pagos de las mismas también estén afectados de conductas antijurídicas. Y así otras actuaciones del Estado. El Estado concede derecho a través del régimen de concesiones, de contratos especiales, de licitaciones públicas, de lo más parecido a alianza público-privada, aunque no se llamaran así en ese momento. Y el Estado después vuelve sobre sus pasos, rescinde esos contratos e informa como una gran noticia que ha procedido a eliminar el mecanismo que considera injusto, y termina siendo condenado después y teniendo que pagar el Estado grandes indemnizaciones a los particulares. Pero el Estado no repite contra los funcionarios públicos que ejercieron su representación en ese momento, y mucho menos la parte más moderna que hay de la responsabilidad patrimonial del Estado que transitan otros países, inclusive de Latinoamérica, que es
que la ciudadanía acredite un interés legítimo y vaya contra los que designaron a esos funcionarios, porque hay un deber de supervisión y de jerarquía, porque el Estado va organizado de manera vertical. Y toda actuación antijurídica debió de haber sido detectada por los mecanismos de control que tiene el Estado. No es posible que ahora nos digan que hay 2 contratos del Impostón y uno inclusive desconocido, inclusive negociado por ya esta administración, el señor Adán, qué sé yo, Peguero, que fue, creo que Adán Peguero, porque hay varios Adán y cuál de los dos parecen ser más Caín que Adán. Y que ese contrato fue firmado inclusive fuera de la jurisdicción del territorio nacional, con lo cual está afectado de una nulidad absoluta. Y ese contrato, y por ese contrato, y por la rescisión de ese contrato, es que estamos siendo demandados en el Distrito Sur de la Florida. Y si el contrato no se ataca su validez, va a producir una gran indemnización para el Estado dominicano, como todas las otras actuaciones, como cúmulo de pena. Los funcionarios actúan en contra de su ordenamiento jurídico, violan los controles, las instituciones de control y regulación no responden, ni nadie lo pone en causa, ni siquiera los evidencia, y termina siendo el Estado dominicano condenado y tienen que pagarse esas indemnizaciones, o peor aún, se llegan a transacciones oscuras, a arreglos oscuros que nunca la ciudadanía lo conoce. En nuestro paso por el Estado vimos muchos arbitrajes perder, donde el origen del arbitraje era una conducta, era una cesión de derecho, una contratación, una permisología que había dado un funcionario en contra de su ley, en exceso de sus competencias, en violación a sus atribuciones. Y ni siquiera esos nombres han salido. Esas gente inclusive siguen siendo personas honorables y a veces en las administraciones posteriores o cuando vuelve su partido a ser poder, entonces ostentan posiciones más altas, mucho más alta, estrujándole su mala conducta y su mala actuación a los funcionarios de abajo que tienen años haciéndolo bien. Lamentablemente esto es inconcebible, que se anuncie esta contratación de estos abogados y no se desnude ni se ponga sobre la mesa la decisión de la Dirección General de Compra y Contrataciones, ni se repita contra el funcionario que firmó este contrato. Igualmente, en el caso de las expropiaciones, no se vaya al origen de las expropiaciones. ¿Por qué el Estado expropia? ¿Por qué el Estado expolia? ¿Por qué el Estado despoja de un derecho fundamental como es el derecho de propiedad a ciudadanos o a instituciones, sin resarcirles sus daños, dejando los expedientes y las causas que duerman ahí para que los afectados, en el caso de que sea cierto lo que se dice, tengan que transar y tengan que pagar y tengan que recurrir al soborno de funcionarios públicos para que le paguen lo que es debido? O en el peor de los casos, ¿por qué se le paga sumas indebidas a personas por expropiaciones que no son reales? El tema no es solo que se persiga penalmente a los funcionarios, que sabemos que generalmente el sistema de prueba no es suficiente para que terminen en condena. Ni siquiera es suficiente la iniciativa de esta administración de designar abogados para que logren recuperar lo sustraído. Es necesario que se castigue en el bolsillo, en el patrimonio individual de las personas, de los funcionarios que hacen esas actuaciones, para evitar que el Estado tenga que poner el dinero en beneficio de los particulares que resulten afectados y para evitar que el funcionario entonces pueda conservar lo que se ha llevado entre las uñas. Eso fue motivo de constitucionalización en la Constitución del 2010.
Y ahora estamos pasando, y como si fuera poco, también estaba en las leyes de procedimiento de la administración, del derecho administrativo. Ahora se persigue el reglamento de aplicación de esas leyes, todavía con previsiones más modernas, cuando nosotros no hemos llegado a aplicar lo mínimo. ¿Usted sabe cuáles son las consecuencias virtuosa de pasar al ejercicio de la responsabilidad patrimonial? Que tendremos más cuidado en la designación de funcionarios, porque sabrá el presidente de la República, el poder, que es el jefe del Poder Ejecutivo, que cuando designa a una persona es corresponsable de su actuación antijurídica. Entonces se va a tener más cuidado en la remoción alegre también de funcionarios de una burocracia formada e idónea, la sustitución por personas que lo que van allí es a cobrar un favor político o a buscarse lo suyo, porque sabrá que puede estar afectado personalmente en su capital, en su patrimonio. Tratemos de ejercer los mecanismos que ya tenemos en vez de ir a otros mecanismos más modernos. El tema de la corrupción está muy atado a la falta de supervisión, a la falta de control, a la irresponsabilidad de los funcionarios que tienen que supervisar a los funcionarios más bajos. Y al final, los únicos que resultan perjudicados es el patrimonio público, los ciudadanos, porque el Estado no produce nada. El Estado solamente es un sistema de reparto de los impuestos que nos cobran a usted y a mí. ¡Llévatelo, Cundo!